Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Hablábamos anoche de la polarización. Parece que se ha hecho todavía más evidente en las últimas horas. Y además de la polarización interna, pues estamos viendo una polarización, vamos a decirlo, entre países cada vez más evidente. Nos referimos a esas manifestaciones de Netanyahu contra el presidente Sánchez, donde dice que le ha hecho amenazas genocidas a Israel. En fin, los líos donde se está metiendo nuestro gobierno son de esas situaciones que seguramente hace unos años serían impensables. Como también parece impensable que nos apareciera la figura del padrino, que es como denominaban a Ábalos, cuando implica 3 ministerios en sus chanchullos en el gobierno. Si alguien quería una historia de mafia, Casa Nostra, familia, ya tenemos hasta el padrino. Nos iremos luego a esa guerra también que están teniendo más allá de la izquierda del PSOE para ver quién se posiciona mejor. Y tenemos por un lado a Díaz, Yolanda Díaz, la Trimaster, nuestra amiga, la persona de bajo nivel intelectual, que dice que no voy a entregar mi país. En fin. Resulta que ahora va a venir de, no sé, de Gladiator o yo qué sé, esta señora, porque es bastante sorprendente que sigue diciendo chorrada tras chorrada pensando que va a conseguir alguna repercusión. La realidad es que está en esa guerra con los que están un poquito más allá, que serían los de Podemos, que parece que quieren cristalizar además con el tema de la vuelta. Es lo que podríamos denominar la guerra de la vuelta. Hoy ha habido detenciones en Valladolid y pretenden crear un gran cisma en territorio Ayuso, vamos a decirlo así, en los próximos y últimos días de la vuelta. Vamos a ver hasta dónde llega este tema. Hablaremos también de un tema que ha pasado un poco desapercibido hoy, que no es la diada, no se preocupen, que también hablaremos, que es esa decisión de la Eurocámara de calificar de terrorista al cartel de los soles. Ha pasado desapercibido, pero es muy importante, porque si acaba apareciendo esa vinculación del señor Zapatero con el cártel de los soles, que es bastante evidente sobre el papel a día de hoy, y en la que está trabajando Estados Unidos, pues tendríamos un expresidente asociado a un grupo terrorista. Con lo cual, sus actos previos a llegar a la presidencia podrían estar incluso documentados. Ya hemos dicho que Zapatero va a ser el all-star de este mes. Hablaremos también de que el CIS, bueno, en fin, porque hay que hablarlo, da 9 puntos de ventaja al PSOE, por eso Sánchez está a punto de convocar elecciones mañana para ganar 4 años más de gobierno. En fin, hay cosas un poco extrañas. La Fiscalía, que se opone a que la UCO analice los emails de 7 años, dicen que es una decisión desmesurada. Y claro, y algunos dicen que, que es un email de presidencia del gobierno, no es un email personal. Entonces sí que sería un poco desmesurada, porque entraría dentro de la dinámica de las personas. Pero si tú utilizas el email de tu empresa, de una institución, hombre, harás un buen uso del mismo, ¿no? Con lo cual, además, parece que debe estar a disposición de todos los ciudadanos. Vamos a ver hasta dónde llega en ese tema. La diada, lo hemos dicho antes, horas bajas, apenas 20 y pico mil personas hoy en Barcelona. Ha hecho un día de perros, Sansón, no se ha levantado la lluvia. Parece que algún diablo, porque mirabas el radar y no veías ni una puñetera nube, pero ha caído la de San Pedro, aquí en Barcelona hoy. Vaya usted a saber si han pagado a las nubes a alguien. Luego saldremos fuera de España para hablar. Miren que ya nos dan trabajo aquí el señor Emilio y toda esta gente que mienten en sus currículums, pues resulta que también el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, parece que también ha mentido en sus currículums y sus estudios. Solo nos faltaba tener que empezar a revisar los currículums de Francia. La verdad, esto lo que confirma es que lo que está mal es Europa en general. Y hemos dejado para lo último, saben que es la parte que nos gusta analizar, lo que denominaríamos la polarización cada vez más brutal. El asesinato ayer de Charlie Kirk, donde se está buscando el asesinato, que confirma esa polarización que, les insistimos, comparado con España, al revés, España comparado con Estados Unidos, somos unos angelitos,
imagínense cómo está ya, y donde se suma además el tema, por ejemplo, de Brasil, con la condena de Bolsonaro, que parece también va a dividir totalmente al país. Ya lo hablamos de las manifestaciones o de temas que aquí no hemos citado, como lo de Nepal, que saben que nos queda muy lejos, donde, como recordarán, pues a los miembros del gobierno fueron tirados al río ya apaleados. Por cierto, comunistas. En fin, de esas cosas que nos dicen que el mundo está cambiando. Y con redes sociales, información al momento, los cambios son más rápidos de lo que parecen. Vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Donde de momento nos lleva toda esta polarización es hablar también de una polarización entre países o entre internos de bloques, vamos a decirlo así, porque está claro que más o menos históricamente, como saben, pues los países que estaban, por ejemplo, en la OTAN, hablamos hace 30 años, o los que estaban en lo que se denominaba el Pacto de Varsovia, aquellos más jóvenes no sabrán de qué hablamos, pues tenían prácticamente sus líneas bien marcadas, no iban uno contra otros, no veías enfrentamientos entre Polonia y Rumanía, no veías enfrentamientos entre Francia y Alemania, por decirlo de alguna manera, pero con esa rotura de bloques y con esa sensación de algunos de tener que intentar salir en cualquier titular, pues tuvimos hace unos días aquellas manifestaciones del presidente Sánchez donde dijo que porque España no tiene ni bombas nucleares ni portaaviones, que hoy han sido respondidas por nada más y nada menos que Netanyahu, que ha dicho que lo que estaba insinuando el presidente Sánchez era una amenaza genocida a Israel. Hombre, Sánchez es idiota, no hay que negarlo, y tiene una incapacidad manifiesta para usar las palabras correctas, o pretende usarlas para, de alguna manera, intentar salir airoso. En este caso, las palabras pues se hacen extrañas, porque en principio estás hablando, entre comillas, de un aliado, de un país amigo, y lo único que estás haciendo es poniéndolo en dificultades, haciendo que Netanyahu te llame genocida, que Estados Unidos te llame amigo de los terroristas, y como imaginarán, todo eso pues deja a España en una posición mala o muy mala. Porque al final, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo que se traslada no es la figura de Sánchez, es la figura de España. Y insistimos en temas básicos. ¿Ustedes irían a un país cuyo líder es acusado por Estados Unidos de ser amigo de terrorista? ¿Ustedes irían de vacaciones a un país cuyo líder es acusado de genocida por Israel? Pues se hace complicado. Y esos movimientos que Sánchez creía que iban a quedar un poco para nivel interno, se están confirmando que han salido más allá del huevo, vamos a decirlo así, y se están convirtiendo en un problema grave para el presidente de gobierno. No porque vayan a moverle el sitio, obviamente que les importa poco Sánchez, sino porque su escasa reputación internacional le hace ya prácticamente estar o ser invisible. Recuerden que ayer ya no participó en el tema de los ataques rusos a Polonia, de los movimientos de dron, aunque haya llamado al embajador, aquí el señor Álvarez y todas las chorradas que quieran. Y la realidad es que España cada vez se separa más, gracias a Sánchez, de sus aliados tradicionales. Esta deriva personalista, donde parece que el presidente quiere lanzar una línea inequívocamente personal, no tiene ningún apoyo fuera de nuestras fronteras y tampoco tenemos claro que la tenga dentro de nuestras fronteras. Aquí insistimos, Sánchez lo único que está haciendo es que cuando caiga nadie va a apoyarlo. Y Sánchez se le están acabando los recursos, se le están acabando las ideas y piensa que el disparate es la mejor opción para beneficiarse. Y nosotros siempre hemos comentado, que esto es algo que hemos reflexionado muchas veces, que es esa teoría que denominamos de Gran Hermano, que aquel que pone la pierna encima, aquellos que sean más históricos se acordarán, pues acaban siendo expulsados de la casa. Cuando hay situaciones conflictivas, en muchas ocasiones lo mejor es no significarse, y si lo vas a hacer, hacerlo de forma comedida. Hacerlo de forma beligerante ni reafirma a los tuyos y te pone en evidencia con aquellos que no opinan como tú. Y si además tus decisiones parecen responder más a iniciativas nacionales que internacionales, pues todo todavía se complica más.
Porque es bastante lamentable que prácticamente se esté ofreciendo más dinero a Gaza que a la Dana, vamos a decirlo con claridad, que ha habido casi una respuesta más inmediata a un tema que a otro. O que los incendios. Es la sensación aquella de que el presidente juega con el dinero de todos para intentar acercarse a algún aliado que se desconoce con un fin que todavía se desconoce más. Porque al final, con todo el respeto para el presidente Sánchez, como le dijo Netanyahu, oiga, si usted quiere traerse a los refugiados de Gaza a España, no tenemos ningún problema en ponerlos en un barco y enviárselos. Pero claro, al final, ¿quién acaba votando? ¿Los refugiados o los ciudadanos españoles que se ven maltratados? Y esa sensación que el presidente quiere estar por encima del bien y del mal, que quiere abandonar totalmente la política para dedicarse exclusivamente a los gestos, no solo irradia temor en la oposición, sino incluso dentro de su propio partido. Porque la sensación cada vez más evidente es que no va a dejar nada en pie. Y eso, son muchos sueldos, son muchas comidas antes de final de cada mes. Y si además suman, pues la consistencia de que el PSOE se comporta como una organización criminal. Lo decimos nosotros, saben que no queremos ahora el mal a nadie, sino lo dicen los jueces. Y con las informaciones de hoy que se van filtrando antes del próximo informe de la UCO, pues ha aparecido en una de ellas que denominan a Ábalos el padrino. Solo nos falta la música. En fin, en unas conversaciones que implican a más y a menos que a 3 ministerios. Era el coordinador de toda esta trama, con lo cual volvemos a insistir en lo que organizan, dicen y definen los jueces, que esto no es una organización para simple y llanamente llevarse un dinerito a casa. No. Lo que se está aquí plasmando es la financiación ilegal de un partido, la financiación ilegal del PSOE a través de dinero que venía de terceros países en las horas bajas, y el uso torticero del dinero público para los beneficios de sus líderes. La organización criminal, cada día más al descubierto, la organización criminal acabará en un escenario muy negativo. Aquí ya hemos dicho en más de una ocasión que el PSOE va camino de la extinción si sigue por este ritmo, y el problema es que no hay nadie a día de hoy que saque una manita, que levante un dedito, porque todos forman parte de lo mismo. Miren, aquellos que nos siguen en redes sabrán que en agosto hablamos de una serie de currículums, uno de un tal Emilio Cruz, un diputado que corre por ahí por Murcia, me parece, no sé. Era aquel que decía que tenía no me acuerdo, había hecho tercero de Derecho y ya se consideraba que era, que tenía un trimáster por haber acabado, que tampoco está claro que lo haya acabado. Y nos retó, cuando le dijimos lo del currículum, a que nos lo enseñaba. Le dijimos, hombre, enséñalo en público. Estuvo 2 meses sin hablar por redes, 1 mes, perdón, y habló ayer y le dijimos nuevamente, oiga, ¿que no ha puesto el currículum? No, ya le dije que venga usted al Congreso que se lo enseño. Y mucha gente obviamente le dijo, oiga, ¿qué coño se lo va a enseñar? Dice, usted se debe a los ciudadanos. La chulería de esta clase política, mentirosa, zafia, y que se basa en el engaño, simple y llanamente se observa pidiéndoles el currículum, para que vean a qué nivel estamos. Esa es la triste realidad del día de hoy. Y claro, si hablamos de currículums en todo este gobierno, pues no podemos olvidarnos a la brillante Yolanda Díaz. Recuerden, 3 másters, una experiencia profesional brutal. Vamos, no pegó golpe en su vida, era hija de papá,
Recuerden que falleció hace no mucho, que por cierto ya explicamos, pero no vamos a entrar a hablar de estos personajes, que lamentó mucho que había sido un héroe en los temas de Ferrol, cuando realmente no fue ni detenido ni apareció en ninguna investigación policial. Pero en fin, cada uno se pone medallas donde puede, donde quiere y donde le dejan. Hoy ha dicho la señorita Yolanda Díaz, no sabemos ya qué es, que no voy a entregar mi país, en referencia a la votación ayer donde Junts le tumbó, bueno, Junts y el presidente Sánchez, que saben que se fue a la inauguración al estreno de la película por no ir a votar a favor de Yolanda Díaz, para que vean que las puñaladas entre ellos son fantásticas, para aquellos que todavía confían en Sánchez, que es un mal tipo y un psicópata, pero algunos siguen creyendo en él. Pues que no va a entregar el país, dice Yolanda Díaz, y uno se pregunta, ¿saben? Como aquellos poetas, y mientras clavas tus pupilas en mis pupilas y no sé qué, pero uno se pregunta, ¿qué coño es ella para decidir qué entrega y qué no entrega? Pero si esta señora no sacó ni un puñetero voto en Galicia cuando se presentó, si tuvo que irse de candidata a Madrid porque no la votaban en su tierra, si en su tierra su partido no tiene nada, si esta señora, la única persona que dio referencias, el citado hace unos días, Iván Redondo, que dijo ser la próxima presidenta a cambio de un fajo, ya lo saben, lo hemos explicado, de un fajo de promesas, es solamente otro de dinero, no es nadie. Aparte, intelectualmente es reducida, resumida, reprimida. Es un elemento de esos que uno no acaba de entender cómo ha podido llegar a vicepresidenta del gobierno. Hombre, eso nos da, entre comillas, la confianza de que cualquier imbécil puede llegar, y eso es algo positivo en democracia, si no fuera porque manifiesta su incapacidad día tras día. Y además se otorga ese carácter de entregar el país como si ella pintara algo. Algunos que van de demócratas, lo decíamos ayer con el tema de Charlie Kirk, algunos que van de demócrata se comportan, cuando no les dan la razón, como auténticos fascistas. Y es el caso claro de esta señora, que realmente lo que está moviéndose, porque no se da cuenta, es en esa guerra contra Podemos. Unos han tomado el camino de intentar visualizarlo en las calles, ya han aprovechado el tema de la vuelta ciclista, en eso que podemos ya hablar de la guerra de la vuelta, y otros lo intentan hacer en el Congreso. Hoy han sido detenidas 2 personas cercanas a Podemos, el líder de Podemos también ha participado en las protestas en Valladolid, y según parece, según ciertas fuentes, como diríamos, informadas, vamos a dejarlo ahí, pretenden hacer estallar en los últimos días de la vuelta el conflicto de una manera todavía más clara. Además quieren jugar con un hecho que creo que todos entenderán que es incuestionable, que es el fin de la misma en Madrid. Lo que pretenden es lo que no consiguieron. ¿Recordan cuando ganó las elecciones Ayuso, que salieron a la calle a manifestarse, fueron 4 gatos, les dieron 4 hostias y se fueron a casa con el rabito entre las piernas? Pues ahora pretenden hacerlo contra, diríamos, los más débiles, porque obviamente los ciclistas van literalmente desnudos por la calle en la bicicleta y son presa fácil de cualquier psicópata. Pues ese es el objetivo que van a tener, y habrá que trabajar mucho para evitarlo. No ya por la imagen que está por los suelos, no ya por la propia vuelta, que a quien le interesa, nosotros, le confieso, la vemos poco o nada, pero sí por el hecho en sí de que ni alguien puede ir en bicicleta en este país si algunos consideran que no está en su derecho. Se comportan como auténticos nazis, marcando sus prioridades y estorbando a cualquiera que no sea de su línea. Veremos cómo funciona este tema, pero ciertamente, les confieso, es preocupante a estas alturas porque, como decíamos ayer, un escenario cerrado es fácilmente controlable, un escenario abierto como una carrera ciclista es bastante más difícil de gestionar. Y a todo esto, hoy ha pasado la noticia medio desapercibida, la Eurocámara ha calificado de terrorista al Cártel de los Soles, el de Maduro, para hacernos una idea, y es un movimiento muy interesante, porque saben que la teoría que se está manejando desde la administración Trump, que ahora están con otras cosas, también es cierto, pero no se olvidan de estas, es
que Zapatero es el emisario, el embajador, digamos, de este cártel, de este grupo terrorista, para exportar las ideas a Europa a ciertos países de Sudamérica. Lo tienen ya bastante claro. Recuerden el movimiento de quitarle seguramente el visado para entrar en Estados Unidos, y la realidad es que este movimiento de Europa confirma, por un lado, la pérdida total de apoyos de Sánchez en Europa y la caída clara de la fuerza de Zapatero y sus lobistas, vamos a llamarlo así. Y es un movimiento interesante, pero que es un movimiento que nuevamente puede poner en evidencia a España. Porque ustedes imagínense que cae Maduro, dejen ahora pasar unos días, o no, porque esto va como va, y automáticamente en ese intento de Zapatero de quitar a Maduro e intentar buscar un acuerdo, que Estados Unidos le ha dicho que ni leches, cae también Zapatero. Y Zapatero quedaría oficialmente vinculado con un grupo terrorista. Y miren, vamos a decirlo con claridad, por si alguien está dudando qué estamos diciendo. Cuando tú formas parte de un grupo terrorista, tienes ideas asesinas en tu cabeza, eres capaz de cualquier cosa para permanecer o llegar al poder. Y nadie dude que Zapatero tanto le daba el Cártel de Sol como la gente que iba en tren a Madrid. Y creo que es la primera vez que lo decimos con tanta claridad. Pero ya hay que empezar a decir las cosas de una manera clara. Que nadie interprete que lo organizó ni cosas de estas, no. Que aprovechó y le importó un huevo los muertos con tal de alcanzar el poder para poder convertir su fuerza en más evidente y para poder liarse la manta con todo este grupo internacional de criminales. Zapatero será el all-star de España, será, algunos pensamos, con un poco de suerte, el primero de la caza mayor en caer. Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días. Mientras, rápidamente, el CIS da 9 puntos al PSOE, rápidamente, y ya está. Una chorrada más de Tezanos, pero había que decirla. La Fiscalía se opone a que la UCO analice los 7 años de los emails de Begoña. Pues dicen que es una decisión desmesurada. Se olvidan que ese email es un email público. No es el Hotmail, el Gmail o el Yahoo de la señora. No. Es el email de presidencia. Y los emails de presidencia, los emails del gobierno, los emails de cualquier persona pública pueden ser investigados si se piensa que ha habido un delito. No estamos hablando, insistimos, del Gmail ni nada. La Fiscalía parece que vuelve a correr en defensa de la mujer del presidente, mientras, por cierto, no parece tan claro, pero eso lo veremos en unos días, si la Fiscalía también va a ir en defensa de Santos Cerdán o no. Algunos empiezan a pensar que tras el movimiento del juez la Fiscalía lo va a dejar tirado, y algunos empiezan a pensar que Santos Cerdán no aguantaría tal situación. Pero eso es otra historia que supongo analizaremos la próxima semana. Mientras, ha habido diada en Cataluña, en fin, si a alguien le interesa, pues 28.000, bueno, esa es la cifra que han dicho. Les confieso que nosotros saben que nos gusta mucho la afición de pasar y ver las cosas, pero este año hemos pensado que ya no estamos mucho en forma, que hemos salido demasiado a veces nuestra imagen y que no tenemos ninguna gana que algún gilipollas nos partiera la cara, porque más que nada que no podemos correr a estas alturas, con lo cual no sabemos si eran 28, 25 o 30.000. Lo que está claro que una cifra ridícula en un día, por cierto, espantoso en Barcelona, que no haya estado, que a las, no sé qué hora era, pues se ha puesto a ver como loco a primera hora. Uno ha mirado el radar, dice, hostia, debe haber un tormentón, y no había una puñetera nube. Además, se ha hablado con gente cercana que vive en poblaciones a 10, 20 kilómetros y que hace un sol radiante. No sé si alguien ha inyectado una nube solo en Barcelona para putear a la diada, pero en fin, se ha pasado todo el día así sin ver el sol.
lo cual, para ser la diada, pues casi podemos decir que ya está bien. Y salimos rápidamente fuera de España. Un tema que nos ha hecho gracia: el primer ministro francés nuevo, Sébastien Lecornu, pues según parece también ha mentido en el currículum. Parece que eso no es una cosa típica de España, parece que es más típica de la izquierda, vamos a decirlo así. Y parece que tiene 3 currículos donde en cada uno aparecen unos estudios diferentes. Y vamos a ver cómo se trata este tema en Francia. Porque este señor lleva 48 horas de primer ministro, porque esto puede ser muy divertido, porque claro, si aplicáramos aquí el modelo de otros países europeos, pues no tendríamos ni presidente ni la mitad de diputados. Emilio, coño, que estamos esperando que nos des algo. En fin, es una reflexión para que algunos se den cuenta de que España está mal, pero Europa también está en el abismo gracias a incompetentes como von der Leyen, que siguen por allí pululando. Ya hemos dejado para lo último hoy la polarización. Algo que hablábamos ayer con el asesinato, se confirmó, de Charlie Kirk, que está buscando ahora mismo el FBI al asesino, ha difundido una serie de fotos. Algunos desde aquí, cadena ser incluida, casi justifican el asesinato. En fin, hay cosas que uno no entiende. Es bastante vergonzoso lo de ciertos medios en España, que parece que la única solución que tienen a sus traumas infantiles, nos referimos a la señora Barceló, supongo lo de agacharse debió dejar muy mal las rodillas, es pues cargar contra cualquiera que no opine como ellos. Se suma además esa condena a Bolsonaro. Se sabrá en unos días, unas horas, a cuánto le condenan, pero ha sido ya ha salido que ha sido condenado por intento de golpe de Estado, con lo cual Brasil polarizado más todavía en ese afán de algunos de llevar el odio a primer nivel. Ya no les hablamos, que no lo hemos citado aquí porque pensamos que nos cae muy lejos a todos, lo de Nepal. Y miren que si decimos que de Ucrania no somos especialistas, de Nepal les aseguro que sabemos que la capital es Katmandú. Y el otro día vimos una película de humor sobre un recorrido de salvar un autobús o no sé qué leches sobre Nepal, pero poco más sabemos. Donde, como sabrán, han apaleado a ministros, ha fugado el presidente o primer ministro, comunistas por cierto, los hijos aparecieron en todas las redes fardando de millones, eso que eran comunistas. Vamos, lo de Ramón Espinar aquí, pues un poco en Nepal, pues imagínense a Ramón Espinar desnudo por el Manzanares dándole palos. Esa es la realidad que ha pasado en Nepal. Y eso nos debe hacer reflexionar a todos sobre si esta polarización cada vez más evidente es beneficioso o no para este país y para todos. Ya está claro que no. Pero partiendo de ese concepto, algunos pensamos, como decíamos anoche, que hay que empezar a reflexionar en que ciertos extremos se dedican a dar lecciones de democracia, hablamos de izquierda o ultraizquierda, cuando son los que curiosamente infringen todo lo que dicen. Se van con putas, por decir el caso de España, mienten en sus currículums, etcétera, 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 pero van dando lecciones, mientras que otros parece que están acomplejados y no son capaces de parar el golpe. Quizá hay que picar a la mesa y decir que esto no puede ser. Quizá polarizar no es bueno, pero sí que sería bueno explicar, incluso a sus votantes, de qué pie calzan sus líderes. Por eso, aquí siempre hemos comentado e insistimos que miren, hablar de las putas socialistas, que no es nada penal, pues es interesante. Hablar de la hipocresía de Pablo Iglesias y Irene Montero sobre el colegio de sus hijos, que no tiene recorrido penal, es interesante, porque al final uno puede jugar a polarizar, como hacen desde la extrema izquierda, pero otros simplemente a explicar historias para demostrar que los que tanto hablan de derechos, de chorradas, son en el fondo unos vividores, unos parásitos sociales que no merecen nada más. Hoy jueves, salvo novedad, ya lo saben, mañana viernes no debería haber programa, y ya nos emplazaríamos nuevamente al domingo. Esta semana que hemos tenido el parón de la diada, nosotros saben que no lo hemos hecho, en fin, cada uno celebra lo que quiere. En todo caso, nosotros nos vamos a emplazar ya, si no hay ninguna novedad, al domingo, y vamos a ver si empezamos ya esta semana el White House el sábado o no. Estamos todavía barajando
ese tema, porque la semana pasada dijimos que vamos a empezar y estamos por un lado que sí, por otro vamos a ver qué hacemos exactamente, porque se nos va a complicar mucho aquí el tema en España y tenemos que tener toda la energía centrada en lo cercano, vamos a decirlo así. Tienen las transferencias, las tarjetas, debajo como siempre. Nos vamos a emplazar al próximo programa. Si no hay novedad el domingo, como siempre decimos, seguimos.